Hay algo que nadie te dice, no es que te falte fuerza, es que te has acostumbrado a rendirte en silencio. Yo lo vi crecer entre dos culturas donde unos tenían disciplina sin motivación y otros tenían motivación sin disciplina y ambos sufrían. Recuerdo a un joven que decía, quiero cambiar, pero cada vez que se sentía incómodo retrocedía. No le faltaban oportunidades, le faltaba carácter para sostener la decisión. Y eso mismo le pasa a muchos hoy. No es tu entorno, no es tu pasado, es que todavía no has decidido quién eres cuando las cosas se ponen difíciles. Muchos creen que ser fuerte significa que la vida se vuelve más fácil, que los problemas desaparecen o que llega un punto donde ya no hay presión, pero eso no es verdad. La vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves más disciplinado. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando dependes de que las cosas estén bien para avanzar, estás condenado a detenerte cada vez que algo falla. Recuerdo cuando vivía entre dos culturas completamente distintas. En una veía personas extremadamente disciplinadas, que hacían lo que tenían que hacer sin importar cómo se sentían. No necesitaban motivación, no necesitaban aplausos, simplemente cumplían. En la otra veía mucho entusiasmo, muchas ganas, pero poca constancia. Y con el tiempo entendí algo que me marcó. La disciplina siempre supera al talento, a la motivación y hasta las circunstancias. Te doy un ejemplo simple. Levantarte temprano no tiene nada de extraordinario, pero cuando decides hacerlo todos los días, incluso cuando estás cansado, incluso cuando no tienes ganas, estás entrenando algo mucho más grande que el cuerpo. Estás entrenando tu carácter. Y el carácter es lo que te sostiene cuando todo lo demás falla. Porque seamos honestos, cualquiera avanza cuando está motivado. Cualquiera trabaja cuando se siente bien. Cualquiera sigue cuando ve resultados. Pero ¿qué pasa cuando no hay ganas? ¿Qué pasa cuando estás cansado, frustrado, cuando las cosas no salen como esperabas? Ahí es donde se separa el que habla del que hace. La disciplina no es algo que se construye en los días buenos. Se construye en esos momentos donde tu mente te dice descansa, mañana lo haces, no pasa nada si hoy fallas y tú decides no obedecer. No porque seas especial, sino porque entendiste que cada vez que cedes te debilitas y cada vez que cumples te fortaleces. En mi propia vida hubo momentos donde no tenía ganas de seguir, donde era más fácil rendirme, donde nadie me estaba mirando y ahí entendí que la verdadera fuerza no se demuestra frente a otros, se construye cuando nadie está viendo. Es en esos pequeños actos diarios donde se forma una mentalidad que no se rompe fácilmente. La disciplina no es intensidad, es consistencia. No necesitas hacer cosas extraordinarias un día, necesitas hacer lo necesario todos los días, porque lo que repites te define. Y si repites excusas, te vuelves débil. Pero si repites cumplimiento, te vuelves sólido. Y con el tiempo pasa algo poderoso. Dejas de depender de cómo te sientes. Ya no necesitas motivación para actuar, ya no necesitas condiciones perfectas, simplemente haces lo que tienes que hacer. Y eso te da una estabilidad que la mayoría nunca alcanza. Porque al final, la fortaleza no es lo que muestras cuando todo está bien, es lo que sostienes cuando todo se pone difícil. Y el día que entiendes eso, dejas de esperar una vida fácil y empiezas a construir una mente que no se rompe. Hay algo que debes entender si quieres volverte realmente fuerte. Tu mente no está diseñada para llevarte al siguiente nivel. Está diseñada para mantenerte a salvo. Y muchas veces a salvo significa pequeño, cómodo, predecible. Por eso cada vez que intentas hacer algo diferente, algo que te exige, algo que te incomoda, aparece una resistencia interna que te dice, mejor no es el momento, puede salir mal. Y tú crees que esa voz te está cuidando, pero en realidad te está limitando. Recuerdo claramente ese choque cuando vivía entre dos formas de pensar. En un entorno la gente no discutía con su mente, simplemente hacía lo que tenía que hacer. En el otro, la mente era la que mandaba. Si había ganas, se actuaba. Si no, se posponía. Y ahí entendí algo que cambia todo. No puedes construir una vida fuerte si obedeces cada pensamiento que pasa por tu cabeza. Te doy un ejemplo muy simple. Estás a punto de empezar algo importante, estudiar, entrenar, trabajar en un proyecto y de repente sientes incomodidad.
no es dolor real, no es peligro, es solo incomodidad. Pero tu mente lo interpreta como una amenaza. Entonces empieza a darte razones. Descansa un poco, hazlo más tarde, no estás en tu mejor momento, y si no estás consciente, le haces caso. Y en ese momento, sin darte cuenta, acabas de reforzar el hábito de rendirte. Pero hay otro camino, el de observar esa voz y no obedecerla automáticamente. El de sentir la incomodidad y avanzar de todos modos. Porque cuando haces eso, algo empieza a cambiar. Tu mente aprende que esa incomodidad no es peligrosa, tu tolerancia crece, lo que antes te detenía empieza a perder poder sobre ti. En mi propia experiencia, muchas veces no tenía ganas de seguir, de adaptarme, de hacer lo necesario para avanzar. Era más fácil quedarme en lo conocido. Pero entendí que si siempre elegía lo cómodo, mi vida también sería cómoda y eso no es crecimiento, eso es estancamiento. La mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad, fracasa porque su mente los convence de no intentarlo lo suficiente. Porque cada vez que sienten resistencia, se detienen. Cada vez que sienten miedo, retroceden. Y así pasan los años sin avanzar realmente. El problema no es que sientas dudas, miedo o incomodidad. El problema es que has aprendido a obedecerlas sin cuestionarlas. Y mientras sigas haciendo eso, tu mente seguirá dominándote. Pero el día que decides desafiarla, todo cambia. El día que actúas a pesar de no tener ganas, el día que avanzas a pesar del miedo, el día que eliges el esfuerzo en lugar de la comodidad, ese día empiezas a tomar el control. Porque una mente indestructible no es una mente que no siente resistencia, es una mente que no se detiene por ella. Y cuando dejas de obedecer tu comodidad, empiezas a construir una vida que la mayoría no tiene el coraje de sostener. Hay una trampa silenciosa que detiene a la mayoría y es creer que todo lo que pasa por su mente es verdad. Pensar algo no lo convierte en realidad, pero si no lo cuestionas terminas viviendo como si lo fuera. Y ahí es donde empiezas a limitarte sin darte cuenta. Muchas veces no es la situación la que te frena, es la interpretación que haces de ella. Dos personas pueden pasar por el mismo problema y salir completamente distintas. Una se rompe, la otra crece. ¿Qué cambió? No fue el entorno, fue lo que decidieron creer sobre lo que estaban viviendo. Recuerdo momentos en mi vida donde mi mente me decía que no encajaba, que no era suficiente, que no tenía las mismas oportunidades, y si hubiera aceptado esos pensamientos como verdades, probablemente me habría detenido ahí. Pero con el tiempo entendí algo fundamental. Mi mente puede generar ideas, pero yo decido cuáles acepto. Porque la mente no solo produce pensamientos útiles, también genera dudas, miedos, inseguridades, recuerdos del pasado, suposiciones del futuro. Y muchas de esas cosas no son reales, son interpretaciones basadas en experiencias anteriores o en emociones momentáneas, pero cuando no eres consciente, las tomas como hechos. Te doy un ejemplo práctico. Estás trabajando en algo importante y cometes un error, inmediatamente aparece un pensamiento, no soy bueno en esto. Y si no lo cuestionas, ese pensamiento se convierte en creencia. Y esa creencia influye en cómo actúas. Te vuelves más inseguro, dudas más, te esfuerzas menos y al final confirmas lo que pensaste. No porque fuera verdad, sino porque lo creíste. La mayoría vive así, reaccionando a cada pensamiento como si fuera una orden. Pero una mente indestructible no funciona así. Observa, filtra, cuestiona. No todo lo que aparece en tu mente merece ser creído. Cuando empiezas a hacer esto, algo cambia profundamente. Dejas de ser víctima de tus pensamientos. Empiezas a tener control. Ya no reaccionas automáticamente. Te das un momento, analizas, decides y eso te da una claridad que antes no tenías. En mi proceso aprendí a detenerme y preguntarme, ¿esto que estoy pensando me está fortaleciendo o me está limitando? Y si me limitaba, no lo aceptaba. No porque fuera fácil, sino porque entendí que si no lo hacía, iba a construir una vida basada en ideas que no eran ciertas. También es importante entender que muchos pensamientos vienen del pasado, de experiencias que ya no están, de errores que ya pasaron, pero tu mente
los revive como si fueran actuales. Y si no eres consciente, terminas reaccionando hoy a cosas que ya no existen. Una mentalidad fuerte no elimina los pensamientos negativos, pero sí evita que tomen el control. Aprende a convivir con ellos sin obedecerlos. Aprende a dirigir su atención hacia lo que construye, no hacia lo que destruye. Porque al final no eres lo que piensas, eres lo que decides hacer con lo que piensas. Y el día que entiendes eso, dejas de creer todo lo que pasa por tu mente y empiezas a construir una verdad mucho más fuerte que cualquier duda. Hay una idea equivocada que ha confundido a muchos. Creer que ser fuerte es no sentir, como si el miedo, la frustración o la duda fueran señales de debilidad. Pero eso no es cierto. Sentir es humano. Vas a sentir presión, vas a sentir inseguridad, vas a sentir enojo en algún momento. El problema no está en la emoción, está en lo que haces cuando aparece. Porque cuando no sabes gestionar lo que sientes, terminas reaccionando sin pensar. Dices cosas que no querías decir, tomas decisiones impulsivas, abandonas procesos importantes solo porque en ese momento te sentías mal y luego vienen las consecuencias. No por lo que sentiste, sino por cómo actuaste. Recuerdo momentos en mi vida donde la frustración era real, situaciones donde las cosas no salían como esperaba, donde el esfuerzo no daba resultados inmediatos. Y en esos momentos, la reacción más fácil era rendirme, cuestionarme, incluso enojarme con todo. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi manera de actuar. No puedo controlar lo que siento, pero sí puedo controlar lo que hago con eso. Te doy un ejemplo sencillo. Estás trabajando en algo importante y cometes un error. Sientes frustración. Esa emoción es natural, pero tienes dos caminos. Uno, reaccionar desde esa emoción. Te enojas, abandonas, dices, esto no es para mí. Dos, reconocer lo que sientes, hacer una pausa y decidir actuar con claridad. El error sigue ahí, pero tu respuesta es distinta y eso cambia el resultado. Ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces es donde está tu poder. Pero la mayoría no lo utiliza. Reacciona automáticamente. Vive en modo impulso y por eso su vida se vuelve inestable porque depende de emociones que cambian constantemente. Una mentalidad indestructible no elimina las emociones, las ordena, no se deja arrastrar por ellas. Aprende a detenerse, a observar, a no responder de inmediato, porque muchas decisiones importantes se arruinan por respuestas impulsivas. En mi proceso aprendí a hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Cuando la emoción sube, no actúo de inmediato. Respiro, me detengo, observo, no porque sea fácil, sino porque entendí que reaccionar rápido muchas veces es reaccionar mal. Y ese pequeño momento de pausa me ha evitado errores grandes. También debes entender que las emociones son temporales. Lo que sientes hoy no lo vas a sentir igual mañana. Pero si tomas decisiones permanentes basadas en emociones temporales, te equivocas. Abandonas algo importante por un momento de debilidad. Dices algo que daña una relación por un impulso y luego te arrepientes. La mayoría vive reaccionando. El hombre fuerte decide. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia completamente el rumbo de una vida, porque al final no eres débil por sentir. Eres débil cuando no puedes controlarte mientras sientes. Y el día que aprendes a dominar tu reacción, incluso en medio del caos, dejas de ser esclavo de tus emociones y te conviertes en dueño de tus decisiones. Hay algo que la mayoría evita, pero que define absolutamente todo, la incomodidad. Todos quieren crecer, todos quieren avanzar, todos quieren resultados, pero pocos están dispuestos a pagar el precio real. Y ese precio no es dinero, es incomodidad constante. Porque crecer no se siente bien al principio. Aprender algo nuevo es incómodo. Cambiar hábitos es incómodo. Hacer lo que sabes que tienes que hacer cuando no tienes ganas es incómodo. Y como no se siente bien, muchos lo interpretan como una señal de que algo está mal. Pero no, esa incomodidad no es un error, es el camino correcto. Recuerdo cuando tuve que adaptarme a entornos completamente distintos, no encajaba, no entendía muchas cosas, me sentía fuera de lugar, era incómodo todos los días. Y muchas veces la opción más fácil era regresar a lo conocido, a lo seguro, a lo que no me exigía tanto. Pero entendí algo importante, si siempre eliges lo cómodo, tu vida se va a quedar exactamente en ese nivel. Te doy un ejemplo sencillo.
El primer día que decides entrenar tu cuerpo, duele. El segundo día, también. La disciplina incomoda, pero si te detienes cada vez que aparece esa sensación, nunca vas a avanzar. Lo mismo pasa con la mente, con el trabajo, con cualquier área de tu vida. Lo que te incomoda hoy es lo que te fortalece mañana. El problema es que hemos sido educados para evitar lo incómodo, para buscar lo fácil, lo rápido, lo inmediato, y eso crea una mentalidad débil, porque en cuanto aparece la dificultad, la persona se detiene. No porque no pueda seguir, sino porque no quiere sentirse incómoda. Pero la realidad es esta: no hay crecimiento sin incomodidad. No existe. Todo lo que vale la pena requiere pasar por momentos donde no te sientes bien, donde dudas, donde te cuesta. Y si no aprendes a tolerar eso, te vas a quedar siempre en el mismo lugar. En mi proceso aprendí a dejar de pelear con la incomodidad y empezar a aceptarla. No como algo negativo, sino como una señal de que estoy avanzando. Cuando algo me exigía más, en lugar de evitarlo, lo enfrentaba. No porque me gustara, sino porque entendí que ahí estaba la oportunidad de crecer. También ocurre algo interesante cuando decides quedarte en ese proceso. Tu mente se adapta. Lo que antes te parecía difícil deja de serlo. Lo que antes te incomodaba se vuelve normal. Y entonces necesitas un nuevo nivel de desafío para seguir creciendo. Pero la mayoría nunca llega a ese punto porque se retira antes. Siente incomodidad y se detiene. Siente dificultad y cambia de camino. Y así pasan los años moviéndose, pero sin avanzar realmente. El hombre que construye una mentalidad indestructible hace lo contrario. Se queda, sostiene, aguanta. No porque sea más fuerte desde el inicio, sino porque entendió que la incomodidad no es el enemigo, es el entrenamiento. Porque al final no creces cuando todo es fácil, creces cuando decides no irte, incluso cuando todo se siente difícil. Y el día que aceptas la incomodidad como parte del proceso, dejas de huir del crecimiento y empiezas a convertirte en alguien que puedes sostenerlo. Hay algo que debes entender si realmente quieres construir una mentalidad indestructible. La motivación es inestable, pero la decisión es firme. La motivación aparece y desaparece. Un día te sientes con energía, con ganas de cambiarlo todo, con la sensación de que puedes conquistar el mundo, pero al día siguiente esa misma energía ya no está. Y si tu vida depende de eso, entonces tu vida también será inestable. La motivación es como el clima, cambia sin avisar, pero la decisión es como una brújula. No depende de cómo te sientes, sino de hacia dónde decides ir. Y esa diferencia es la que separa a los que avanzan de los que se quedan en el intento. Recuerdo claramente momentos donde la motivación estaba presente, días donde todo parecía claro, donde había impulso, donde parecía fácil empezar. Pero también recuerdo lo que pasaba después, los días normales, los días difíciles, los días sin energía. Y ahí es donde muchos se detienen, porque confundieron emoción con compromiso. Te doy un ejemplo simple. Decides empezar a mejorar tu vida. Entrenar, estudiar, trabajar en tus metas. El primer día estás motivado, todo fluye. El segundo día un poco menos. El tercer día ya no tienes ganas. Y si dependes de la motivación, ese es el final del proceso. Pero si tomas una decisión, el proceso continúa, incluso sin ganas. En mi experiencia entendí algo fundamental. La gente no falla porque no sabe qué hacer. Falla porque espera sentirse lista para hacerlo. Y ese es el error. Porque la vida no siempre te va a dar las condiciones ideales. Si esperas motivación, vas a vivir esperando. La decisión funciona diferente. La decisión no pregunta cómo te sientes. La decisión no negocia con la incomodidad. La decisión simplemente establece una dirección y la sostiene. Y cuando haces eso, empiezas a construir algo que no depende de tus emociones. He visto esto claramente en muchas situaciones de la vida. Personas que empiezan con entusiasmo pero se detienen cuando el entusiasmo desaparece, y otras que quizás no empiezan con tanta emoción pero toman una decisión firme y continúan incluso cuando todo se vuelve difícil, y con el tiempo esas son las que logran resultados reales, porque la diferencia no está en el inicio, está en la continuidad. Y la continuidad no la da la motivación, la da la decisión. También debes entender algo importante. La motivación te impulsa por momentos, pero la decisión te sostiene en el tiempo.
Y lo que realmente cambia tu vida no son los momentos de impulso, sino lo que haces cuando no hay impulso. Una mentalidad indestructible no se construye en los días donde todo es fácil. Se construye en los días donde no tienes ganas, pero igual avanza. En los días donde estás cansado, pero igual cumples. En los días donde dudas, pero igual continúas. Porque al final no necesitas sentirte listo para avanzar. Necesitas decidir que no vas a detenerte. Y el día que entiendes eso, dejas de depender de la motivación y empiezas a vivir desde una decisión que no se rompe. Hay algo que muchas personas interpretan mal, la presión. La ven como un enemigo, como algo que aparece para destruirlos, para desordenarlos, para hacerlos fracasar. Pero la verdad es muy diferente. La presión no te destruye, la presión te revela. Muestra quién eres realmente cuando ya no tienes control total, cuando las cosas no salen como esperabas, cuando todo se acelera y no hay espacio para improvisar. En condiciones normales, todos pueden parecer fuertes, todos pueden parecer tranquilos cuando todo está bajo control, cuando no hay exigencias, cuando el ritmo es cómodo, pero la verdadera prueba aparece cuando todo empieza a pesar, cuando el tiempo no alcanza, cuando las decisiones tienen consecuencias reales, cuando sientes que todo depende de ti. Ahí es donde la máscara cae y aparece la realidad. Recuerdo haber visto personas que funcionaban perfectamente en situaciones simples, pero en cuanto la presión aumentaba, cambiaban completamente. Se bloqueaban, se frustraban, perdían claridad, no porque fueran incapaces, sino porque nunca habían aprendido a sostenerse en ese nivel de exigencia. Y eso me enseñó algo importante. No es la presión la que te cambia, es lo que tú eres cuando la presión llega. Te doy un ejemplo claro. Imagina que tienes un proyecto importante, un examen, una responsabilidad grande. Cuando hay tiempo, cuando todo está tranquilo, puedes pensar con calma, puedes planear, puedes sentirte seguro. Pero cuando el tiempo se reduce, cuando las expectativas aumentan, cuando sabes que no puedes fallar, ahí empieza la presión. Y en ese momento no eres probado por lo que sabes, sino por cómo reaccionas. La mayoría se rompe no porque la presión sea demasiado grande, sino porque nunca entrenó su mente para sostenerla. Se deja llevar por la urgencia, por el estrés, por el miedo, y en lugar de actuar con claridad, reacciona con caos. Pero el hombre que ha desarrollado una mentalidad fuerte hace algo diferente. No se acelera por dentro, aunque todo se acelere afuera. En mi experiencia, entendí que la presión no aparece para destruirte, aparece para mostrarte tus puntos débiles. Te muestra dónde te falta orden, dónde te falta control, dónde te falta preparación. Y si en lugar de huir de ella, la observas, puedes transformarla en una herramienta de crecimiento. Porque bajo presión no puedes fingir, no puedes improvisar carácter. Lo que eres es lo que sale. Y eso puede ser incómodo, pero también es valioso porque te muestra exactamente qué necesitas mejorar. También ocurre algo interesante cuando aprendes a mantener la calma en esos momentos. Empiezas a pensar con más claridad, a decidir mejor, a moverte con más precisión. Ya no te domina la urgencia, ya no te controla el caos. Empiezas a operar desde un nivel más estable, incluso cuando el entorno no lo es. La mayoría quiere evitar la presión, pero la verdad es que la presión es inevitable si quieres algo grande. La diferencia no está en evitarla, está en aprender a sostenerla sin romperte, porque al final la presión no viene a destruirte, viene a mostrarte si realmente estás preparado, y el día que dejas de temerla, empiezas a descubrir que no es tu enemigo, es tu espejo. Hay una verdad que todos saben, pero pocos aceptan realmente. Vas a caer, vas a equivocarte, vas a fallar, vas a tomar decisiones incorrectas en algún momento de tu vida. Y eso no es un problema, eso es parte del proceso. El verdadero problema no es caer, el problema es quedarte abajo. Porque la vida no distingue entre quién cae y quién no cae. La vida distingue entre quién se levanta y quién decide quedarse donde está. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, define completamente el rumbo de una persona. Recuerdo haber visto personas con mucho potencial que después de un error cambiaban completamente. Un fracaso pequeño se convertía en una identidad. Un mal resultado se convertía en una excusa permanente. Y lo más peligroso no era el error, sino la conclusión que sacaban de él. Esto no es para mí. Y en ese momento dejaron de intentarlo. Pero también he visto lo contrario. Personas que fallaron,
que perdieron, que se equivocaron muchas veces, pero que no se quedaron ahí. Se levantaron, ajustaron, aprendieron y siguieron. Y con el tiempo, esas personas terminaron avanzando mucho más que aquellas que nunca se habían caído, simplemente porque aprendieron a no detenerse. Te doy un ejemplo sencillo. Estás construyendo algo importante. Inviertes tiempo, esfuerzo, energía y algo sale mal. Es fácil pensar que todo se terminó, es fácil detenerse y decir no funcionó. Pero la realidad es que un error no define el final del camino, solo define un punto de ajuste. En mi experiencia, entendí que caer no es una señal de fracaso, es una señal de aprendizaje. Cada caída te muestra algo que no sabías, algo que necesitas corregir, algo que necesitas mejorar. Pero si te quedas demasiado tiempo en el error, pierdes la oportunidad de crecer a partir de él. El problema no es la caída, es la permanencia. Es cuando conviertes un momento en una identidad. Es cuando dejas que un error defina quién eres, en lugar de verlo como parte del proceso. La mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad. Fracasa porque no sabe recuperarse emocionalmente de los errores. Se quedan pensando demasiado, analizando demasiado, dudando demasiado, hasta que pierden el impulso. Pero una mentalidad fuerte funciona diferente. No se define por evitar errores, sino por su velocidad de recuperación. Porque cuanto más rápido te levantas, menos poder tiene la caída sobre ti. También debes entender algo importante. Cada vez que te levantas después de caer, te vuelves más fuerte. No porque el error desaparezca, sino porque tú cambias, aprendes, ajustas, evolucionas. Y la próxima vez estás más preparado. La vida no espera perfección. La vida espera movimiento. Y el que sigue avanzando, incluso después de caer, siempre termina superando al que se detuvo por miedo a volver a intentarlo. Porque al final, caer es inevitable, pero quedarse abajo siempre es una elección. Y el día que decides levantarte sin importar cuántas veces caigas, dejas de ser alguien que intenta y te conviertes en alguien que avanza sin detenerse. Vivimos en un mundo donde todos quieren tu atención, pero muy pocos quieren que tú tengas claridad. Notificaciones, opiniones, redes sociales, nuevas ideas cada minuto. Todo compite por tu mente. Y en medio de ese ruido hay algo que se ha vuelto extremadamente raro. El enfoque. El enfoque es poder. No porque haga las cosas más fáciles, sino porque hace que todo lo demás pierda importancia. Cuando una persona no tiene enfoque, cualquier cosa la mueve, cualquier distracción la desvía, cualquier idea nueva la hace cambiar de dirección. Y así pasa el tiempo, con movimiento constante pero sin avance real. Recuerdo haber observado algo muy claro en diferentes entornos, personas que empezaban muchas cosas con entusiasmo, pero no terminaban nada. No porque no fueran capaces, sino porque constantemente cambiaban de dirección. Empezaban algo, luego veían otra oportunidad, luego otra idea, luego otra distracción y al final no profundizaban en nada. Y sin profundidad no hay resultados reales. Te doy un ejemplo simple. Imagina que tienes una meta importante. Necesitas meses de trabajo constante para lograrla, pero cada día aparece algo nuevo que te llama la atención. Un video, una idea, una conversación, una preocupación, una distracción. Si cada una de esas cosas te saca de tu camino, nunca vas a construir nada sólido. En mi experiencia entendí algo fundamental. No es que la gente no tenga tiempo, es que no tiene dirección sostenida. Y sin dirección sostenida, cualquier esfuerzo se dispersa. El enfoque es la capacidad de decir no a todo lo que no es esencial. Y ese no es difícil, porque el mundo está diseñado para distraerte. Pero cada vez que dices no a lo irrelevante, estás diciendo sí a tu crecimiento. También ocurre algo importante. Cuando mantienes el enfoque durante suficiente tiempo, empiezas a entrar en un nivel diferente de rendimiento. Las cosas se vuelven más claras, las decisiones más precisas, los resultados más consistentes, pero ese nivel solo aparece cuando te quedas en una dirección el tiempo suficiente. La mayoría no llega ahí porque abandona demasiado pronto. Cambia de objetivo antes de profundizar, cambia de camino antes de dominar y así se queda en un nivel superficial de progreso. Pero el hombre que desarrolla una mentalidad fuerte hace algo distinto. Protege su atención como un recurso valioso. No se deja llevar por cada estímulo. No cambia de dirección cada vez que aparece algo nuevo. Sabe lo que está construyendo y lo sostiene. He visto cómo esto cambia completamente el resultado de una persona.
Dos personas con la misma capacidad pueden tener resultados totalmente distintos solo por una razón. Una se dispersa, la otra se enfoca. Una prueba muchas cosas, la otra domina una. También debes entender esto, el enfoque no es solo disciplina externa, es disciplina interna. Es la capacidad de controlar tu mente cuando quieres saltar de un lugar a otro. Es elegir conscientemente dónde poner tu energía, incluso cuando hay distracciones alrededor, porque al final no es la falta de oportunidades lo que te detiene, es la falta de enfoque para sostener una sola dirección hasta que funcione. Y el día que aprendes a proteger tu atención como algo valioso, deja de ser arrastrado por el mundo y empiezas a construirlo con intención. Hay un momento en la vida que lo cambia todo, pero no llega con ruido ni con eventos extraordinarios. Llega en silencio cuando te das cuenta de que has pasado demasiado tiempo reaccionando a lo que la vida te da, en lugar de decidir quién quieres ser frente a lo que la vida te pone delante. Porque la mayoría de las personas vive esperando sentirse listas, esperando tener más seguridad, más confianza, más motivación. Pero la verdad es que esa sensación nunca llega primero. Primero viene la decisión. Y después, poco a poco, se construye la fortaleza. Recuerdo haber visto algo muy claro en distintos entornos. Personas que decían querer cambiar, mejorar, crecer, pero seguían actuando como siempre. Seguían dudando, retrocediendo, justificándose. Y no era falta de capacidad, era falta de decisión interna. No habían definido quién eran cuando las cosas se ponían difíciles. Te doy un ejemplo sencillo. Dos personas pueden tener el mismo problema, la misma presión, la misma dificultad. Pero una se define como alguien que se rinde fácilmente y la otra como alguien que no se detiene. La situación es la misma, pero la identidad cambia todo, porque actuamos según lo que creemos que somos. En mi experiencia, entendí algo muy profundo. No te conviertes en fuerte porque todo te sale bien. Te vuelves fuerte cuando decides que, pase lo que pase, no vas a romperte fácilmente. Esa decisión no elimina los problemas, pero cambia tu relación con ellos. Porque cuando no decides quién eres, el entorno decide por ti. Si todo va bien, te sientes bien. Si algo falla, te derrumbas. Si alguien te apoya, avanzas. Si alguien te critica, dudas. Estás reaccionando todo el tiempo sin dirección interna, pero cuando tomas una decisión clara sobre quién eres, algo cambia. Ya no negocias contigo mismo en cada situación. Ya no dependes del momento. Empiezas a actuar desde una base interna, no desde una emoción pasajera. He visto cómo esto transforma completamente a las personas. Alguien que antes dudaba en cada paso, empieza a avanzar con firmeza. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque ya no se ve a sí mismo como alguien débil frente a ella. También ocurre algo importante. Cuando decides quién eres, empiezas a eliminar opciones. Ya no preguntas constantemente si puedes o no puedes. Simplemente actúas en coherencia con esa identidad. Y eso reduce la duda, el conflicto interno, la inestabilidad. La mayoría de las personas no es débil por lo que les pasa, sino por lo que no han decidido ser. Y mientras esa decisión no exista, cualquier cosa externa tiene poder sobre ellos. Pero el día que decides, no soy alguien que se rinde fácilmente, o no soy alguien que abandona cuando hay presión, o no soy alguien que depende del ánimo para avanzar, ese día empieza algo diferente. No porque todo cambia afuera, sino porque algo cambia dentro de ti. Y cuando eso ocurre, dejas de intentar ser fuerte y empiezas a actuar como alguien que ya decidió no romperse fácilmente. Y si has llegado hasta aquí, necesitas entender algo con total claridad. La mentalidad indestructible no es un discurso bonito, no es inspiración momentánea, no es algo que escuchas y luego olvidas. Es una decisión diaria, silenciosa y constante, que se demuestra cuando nadie te está viendo. No se trata de esperar el momento perfecto, porque ese momento nunca llega. No se trata de sentirte listo, porque la mayoría de las veces no lo estarás. Se trata de algo mucho más profundo, decidir quién eres antes de que la vida te lo exija. Porque la vida siempre va a poner presión, siempre va a traer dudas, siempre va a poner obstáculos. La diferencia no está en lo que llega hacia ti, la diferencia está en lo que tú eres cuando eso llega. Y aquí es donde la mayoría se pierde. Porque muchos quieren resultados sin incomodidad, progreso sin disciplina, crecimiento sin sacrificio, pero eso no existe. Todo lo que te hace fuerte al principio te incomoda.
Todo lo que te transforma al inicio te desafía. Y si no aprendes a sostenerte ahí, nunca cruzas al otro lado. Una mentalidad indestructible no significa que no caes, significa que ya no te quedas abajo. No significa que no sientes miedo, significa que el miedo ya no decide por ti. No significa que no hay presión, significa que la presión ya no te desordena. Es un nivel donde dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Y llega un punto donde ya no necesitas motivación, porque tienes dirección. Ya no necesitas aprobación, porque tienes convicción. Ya no necesitas condiciones perfectas, porque tú te has vuelto constante. Ese es el verdadero cambio. No cuando tu vida se vuelve más fácil, sino cuando tú te vuelves más sólido. Y en el momento en que decides sostener eso sin excepción, ahí empieza una versión de ti que ya no se rompe con facilidad.